también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí, en despoblado, para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos 4 pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000 hombres. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Evidentemente, Dios supera siempre nuestras expectativas y siempre sale también al quite, ¿verdad?, de nuestras debilidades o de nuestras necesidades, no para manifestar Él la capacidad de un poder milagrero, sino para darnos cuenta precisamente del amor, de la compasión, de la misericordia que tiene para con la humanidad. El libro del Génesis, ¿verdad?, con toda esta alegoría y con esta serie de imágenes que nos va presentando los últimos días en la liturgia, pues como que hoy llega a su culmen de las consecuencias de las decisiones que el ser humano toma. Y estas consecuencias son precisamente que ya no puede vivir, que ya no puede gozar de manera plena y absoluta del amor de Dios manifestado en una relación íntima, profunda y personal con Él. Porque ahora hay algo que se interpone, hay algo que interfiere, ¿verdad?, entre la relación de Dios con la máxima obra de la creación que somos nosotros. Y entonces esto que interfiere es precisamente el pecado, fruto de una decisión personal. Y esa interferencia, ¿verdad?, se va a manifestar precisamente en la expulsión del ser humano del espacio, del lugar que Dios había creado, que Dios había armonizado para que la persona estuviera ahí. Pero Dios no se contenta con eso. Dios no puede permitir que la máxima obra de sus manos se pierda. Y entonces, ¿verdad?, pues siempre va a poner un medio para la salvación, para estar anclado a su pueblo. Y hoy vemos en este gesto que Jesús hace, que Jesús repite, precisamente aquella promesa que Dios había hecho, la de salvar, la de liberar, la de cuidar a su pueblo. Jesús repite el maravilloso milagro realizado anteriormente de multiplicar unos pocos panes y peces para dar de comer a una multitud. De nuevo se manifiesta aquí la adhesión de la gente sencilla a la persona de Jesús y la compasión del Señor
que no se resiste a ver sufrir a la gente. Aquí tenemos dos aspectos. Primero, los sencillos son los que creen en Él, son los que le siguen, son los que le buscan, son los que le escuchan. Y segundo, también nos decía el Evangelio, algunos venían de lejos no solamente geográficamente, que seguramente no eran tantos, sino de lejos porque quizás eran hombres y mujeres, ¿verdad? Que el Evangelio no dice de las mujeres, ¿verdad? Pero lo lógico es que lo hayan seguido, pues, hombres y mujeres, ¿sí? En otra parte del Evangelio sí nos lo manifestará, pues que seguramente no creían en Él y por eso la lejanía se hacía mayor y ahora estaban cerca. Así pues, el seguimiento de Cristo es el que vemos precisamente en este Evangelio. Que si nosotros hubiésemos elegido uno para esta mañana y para el contexto que estamos viviendo, no lo hubiéramos elegido tan bien como el que nos pone hoy nuestra Madre, la Iglesia y la liturgia. El seguimiento de Cristo muchas veces nos obliga a resoluciones que significan sacrificio, renuncia, entrega, generosidad, ponerse en camino, salir, ponerse en misión, ir y anunciar. Pero antes de ir y anunciar, hay que seguir a quién, a aquel que se va a convertir, ¿sí?, en lo esencial de mi mensaje. Hay cristianos que solo siguen a Cristo mientras no sufran menoscabo en sus intereses, mientras les haga el milagrito o para alcanzar un milagro. Nos olvidamos que el Señor es dueño de todo y que Él ha prometido que a los que busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se les dará por añadidura. Y esta es una promesa evangélica. En este Evangelio se pone de manifiesto la misericordia del Señor, que no se olvida de las necesidades de la gente que lo sigue. Pero debemos notar que en este Evangelio el Señor, para realizar el milagro y alimentar a tanta gente, solicita la ayuda de sus amigos, solicita la ayuda de los cercanos, solicita la ayuda de los que luego serán sus apóstoles. Jesús puede, claro que puede hacerlo solo. No necesita a ninguno de los que estamos aquí para salvar a la humanidad entera. Pero Él quiere hacernos partícipes, ¿sí?, de su salvación, sujetos de su salvación y mensajeros, testigos de su salvación. Entonces, esto es importante. Jesús les pide a sus discípulos, a los más cercanos, ¿sí?, que de verdad pusieran algo de su parte. Lo que podían, pero que lo pusieran y lo pusieran definitivamente. El Señor comprendió que era poco lo que ellos tenían para aportar. Sin embargo, se los pidió. El resto lo puso Él. Porque así es Dios. O sea, Dios no nos va a menoscabar, no va a menospreciar lo que nosotros tenemos, lo que nosotros podemos compartir, más aún lo que nosotros somos. Basta la generosidad, basta la colaboración, basta la disponibilidad. Dios nunca exige más de nuestras fuerzas, nunca. A pesar de que hoy la juventud, ¿verdad?, sea copos de nieve, porque con cualquier cosa se cansa, con cualquier cosa se decepciona, con cualquier cosa se viene abajo, Dios continúa creyendo, y nos exige que pongamos lo que podemos poner, lo que debemos poner, pero con generosidad, confiando precisamente en que el resto va por cuenta de Él, que nunca desampara, que nunca desoye, que nunca abandona, que nunca es infiel. Así lo hizo con aquella gente del Evangelio, que no solamente comieron cuanto necesitaban, sino que comieron y se saciaron
e incluso sobró y en abundancia. El Señor hace el milagro, ¿sí? Pero todos los milagros que Jesús va suscitando, ¿sí? En todos ellos se requiere la colaboración de sus discípulos o del sujeto del milagro, ¿sí? Hoy también, hoy, el Señor puede y quiere seguir realizando el milagro de alimentar material y espiritualmente a los seres humanos, pero hoy como entonces quiere nuestra colaboración, nuestra participación. Quiere asociarnos a nosotros a ese milagro. Quiere que cada uno ponga lo que tiene a su disposición. Quiere que cada uno sea verdaderamente libre para seguirle. Quiere que cada uno no se apropie, ¿sí?, los dones, los carismas, todo lo que Dios le ha dado, sino que lo ponga precisamente al servicio, que ponga en juego todo lo que es y todo lo que tiene para poder corresponder a esta gracia de Dios. Sí. Vayan y anuncien. Ir y anunciar significa vivir precisamente desde la perspectiva de ponerme yo a disposición de Dios para que Él haga a través de mí. Y entonces no me voy a anunciar yo, no va a ser mi mensaje, sino voy a anunciar a Jesucristo el mensaje de la buena nueva, que es la salvación universal y por lo tanto una salvación que hoy más que nunca es urgentemente necesario anunciar a los que tenemos cerca y a los que tenemos lejos. Hoy que celebramos pues la Jornada Mundial del Enfermo, pidamos al Señor por todos los enfermos, principalmente los más cercanos a nosotros, para que por la intercesión de la Santísima Virgen María les conceda la salud y a nosotros la gracia y el don del discernimiento para ir acertando con la voluntad de Dios en nuestra vida.